Bien, a continuación vamos a presentar el caso traumatismo cráneoencefálico para el curso de diagnóstico por imagen. El tema de fondo es una lesión axonal difusa. Tenemos un paciente varón que es referido a la institución, el Hospital Militar, proveniente de Ayacucho, tras luego de sufrir un accidente de tránsito. Doy pase a mi compañero. En la parte de la afiliación vamos a tener que es un paciente varón de 26 años de ocupación militar. Enfermedad, el tiempo actual es de 2 días, forma de inicio brusco. Tenemos la evaluación. La hora de ingreso fue el 3 del 6 del 2026 y la hora de ingreso UCI al día siguiente, el 4 del 6. En monitoreo neurológico vamos a observar en la parte de los ojos, ¿no? Las pupilas isocóricas y reactivas. Reflejos, la córnea positiva y positiva en Babinski. Está con sedación de midazolam y fentanilo. El escala de Glasgow tiene 8. El soporte ventilatorio está con aparentemente saturado. La gasometría también. Y en la hemodinamia aparentemente estable. Perfil hematológico está en los valores normales, solamente con una alteración en plaquetas que está incrementado, y en otros hallazgos no presenta ninguna alteración, antecedentes patológicos ni tiene alergias. Siguiendo con la exposición, vamos a hablar sobre los diagnósticos radiológicos y una evolución sobre este caso. Los problemas principales va a ser un TEC severo, una lesión anexial difusa, un IRA tipo 1 y un trauma hepático, que sería algo probable del paciente. También vamos a ver sobre sus hallazgos en tomografía, sin evidencia de hidrocefalia ni signos de fractura, y su TAC cerebral sin alteraciones nuevas en control. Su evolución clínica va a ser una mejoría neurológica progresiva y un manejo conservador de lesiones extracraneales. Siguiendo con la exposición, ahora vamos a hablar sobre la lesión axonal difusa. Es una lesión primaria del parénquima cerebral caracterizada por un daño multifocal de los axones de la sustancia blanca, secundaria a fuerzas biomecánicas y cizallamiento producidas durante un traumatismo craneoencefálico. El daño compromete principalmente la integridad estructural y funcional del axón. Esto va a ocasionar una interrupción del transporte axoplásmico, una formación de bulbos axonales y una desconexión neuronal. A diferencia de las lesiones focales, la lesión axonal difusa va a comprometer múltiples regiones encefálicas simultáneamente, motivo por el cual el déficit neurológico suele ser desproporcionado respecto a los hallazgos iniciales en una tomografía computarizada. Ahora vamos a hablar sobre un poco de la epidemiología, que es la lesión axonal difusa representa aproximadamente entre un 20 y el 50% de los traumatismos craneoencefálicos graves. Vamos a observar con mayor frecuencia en pacientes jóvenes entre la segunda y cuarta década de vida, accidentes de tránsito de alta velocidad, colisiones en motocicleta, caída desde altura y un traumatismo deportivo de alta energía y politraumatizados. Constituye una de las principales causas de coma inmediata postraumática sin lesiones expansiva intracraneal evidente. Ahora vamos a hablar sobre la fisiopatología. La fisiopatología nos va a decir que se va a dividir en dos, una lesión primaria y una lesión secundaria. En la lesión primaria va a ser durante el traumatismo. Las fuerzas rotacionales van a generar deformaciones mecánicas del tejido cerebral. Esto va a ocasionar estiramiento axonal, rotura del citoesqueleto neuronal, una lesión de microtúbulos y neurofilamentos, una interrupción del transporte axoplásmico, y va a haber una acumulación de organelos intracelulares, y también va a haber una formación de bulbos de retracción axonal. En la lesión secundaria es posteriormente de que se va a desencadenar una cascada bioquímica caracterizada por una liberación masiva de glutamato, una activación de receptores NMDA, una entrada excesiva de calcio intracelular, una disfunción mitocondrial, una producción de radicales libres, estrés oxidativo, una activación de caspasas y una apoptosis neuronal. Ahora vamos a hablar sobre la anatomía patológica. Para esto tenemos que saber que las regiones anatómicas con mayor susceptibilidad son aquellas situadas
basadas en la interfaz entre tejidos con diferentes densidades y elasticidad. Las estructuras afectadas incluyen la unión córtico-subcortical, que es la unión entre la sustancia gris y la sustancia blanca. También se va a observar el centro semioval, la corona radiada, el cuerpo calloso, específicamente el esplenio, la cápsula interna, los pedúnculos cerebrales, el mesencéfalo dorsolateral y la protuberancia. Ahora también vamos a hablar sobre las manifestaciones clínicas. Para esto tenemos que saber el cuadro clínico. Va a depender del número de axones lesionados y de la locación anatómica. Las manifestaciones incluyen la pérdida inmediata del estado de conciencia, un Glasgow número 8 en lesiones graves, un coma persistente, una anamnesis postraumática prolongada, un déficit cognitivo, un trastorno de memoria y también vamos a ver una disfunción anatómica y crisis epilépticas postraumáticas. Bien, a continuación tenemos el estudio de la tomografía realizada al paciente el 3 de junio, sin contraste intravenoso. Tenemos el corte axial, coronal y sagital para el análisis respectivo. En lo que respecta a la ventana parenquimal, se han identificado imágenes hiperdensas de localización córtico-subcortical en las regiones tanto frontales como parietales. No se observan colecciones extraaxiales, no se evidencia desviación de la línea media ni efectos de masa significativo. El resto del parénquima presenta adecuada densidad y morfología. Las estructuras de la fosa posterior, incluyendo el tronco encefálico, el cerebelo, muestran características conservadas. En lo que sí llama la atención es la obliterización de los ventrículos laterales. Se observa una hipodensidad a nivel de lo que es el cuerpo calloso, su esplenio, que da para la línea media, pero es una irregularidad que no es específica, que debe ampliarse su estudio con una resonancia, ¿no? Lo cual se ha hecho. En lo que es las unidades Hanfield de estas hiperdensidades, ¿no? Tienen valores de 52, 45, 48, 58, ¿no? 60, ¿no? Hallazgos compatibles, pues, ¿no? Con los pequeños focos de contusión hemorrágica. Bien, y en lo que es la ventana ósea, no se identificaron trazos ni fracturas ni alteraciones, ¿no? Agudas, ¿no? En estos segmentos estudiados. En las partes blandas, como hemos podido ver en las imágenes, hay un incremento de volumen y densidad en la región parietal derecha, compatible con un hematoma epicraneal, y también se aprecia el menor incremento de volumen y densidad de las partes blandas en la región frontal derecha. Para concluir, la tomografía sabemos que es un estudio de primera línea, ¿no? En un traumatismo cráneoencefálico agudo debido a su acceso inmediato y rapidez en la adquisición de imágenes, pero en este estudio de una lesión axonal difusa, su sensibilidad es baja debido a que estas microhemorragias, ¿no? Como se ha visto, y lesiones son muy sutiles de identificar con una tomografía, por lo que el estudio debe ampliarse con una resonancia magnética. Doy pase a mi compañera. Bien, en pacientes con traumatismo craneoencefálico, la tomografía computarizada constituye el estudio inicial de elección debido a su rapidez y la disponibilidad en situaciones de emergencia. Sin embargo, la resonancia magnética va a poseer una mayor sensibilidad para detectar lesiones axonales difusas, microhemorragias traumáticas y lesiones de la sustancia blanca que pueden pasar desapercibidas en una ATC. En nuestro paciente, la resonancia magnética permitió lo que es caracterizar con mayor precisión la extensión del daño cerebral traumático. A continuación, observamos las secuencias de resonancia magnética del paciente. En la secuencia T2 se va a identificar múltiples lesiones puntiformes hipointensas distribuidas en la sustancia blanca de ambos hemisferios cerebrales, predominantemente en regiones frontoparietales y laterales. Estos hallazgos corresponden a microhemorragias traumáticas secundarias al daño axonal. Asimismo, también no se evidencian desviaciones de la línea media ni efecto de masa significativo. Tampoco se observa lesiones hemorrágicas a nivel del tronco cefálico
Y bueno, en las secuencias de difusión se van a observar áreas con restricción de la difusión, características por hiperintensidad en DWI e hipointensidad correspondientes en ADC. Este patrón es característico de lesión axonal difusa aguda y va a reflejar el daño producido por las fuerzas de aceleración y desaceleración asociadas al traumatismo. Bien, en estas imágenes podemos observar los principales hallazgos identificados en la resonancia magnética. Destacan múltiples microhemorragias traumáticas distribuidas en la unión córtico-subcortical y la sustancia blanca profunda de ambos lóbulos frontales y parietales. También en la imagen superior derecha vamos a evidenciar un compromiso del esplenio del cuerpo calloso, una localización característica de la lesión axonal difusa. No vamos a observar lo que son una desviación de la línea media ni un efecto de masa significativo. Y bueno, es importante destacar que tampoco se ha identificado lo que son lesiones hemorrágicas en el tronco encefálico, dato que va a ser relevante para la clasificación posterior según Adams. Bien, para determinar la severidad de la lesión axonal difusa, vamos a utilizar la clasificación propuesta por Adams. El grado 1 comprende lesiones localizadas en la unión córtico-subcortical. El grado 2 va a incluir además el compromiso del cuerpo calloso. Y finalmente el grado 3 se va a caracterizar por la presencia de lesiones en el tronco encefálico. Para resumir, grado 1, corteza y sustancia blanca. Grado 2 se agrega el cuerpo calloso y grado 3 se agrega lo que es el tronco encefálico. Bien. Según esto, en nuestro paciente se identificaban lesiones en la unión córtico-subcortical y el compromiso hemorrágico del esplenio del cuerpo calloso. Sin embargo, no se observaron lesiones a nivel del tronco encefálico. Por esta razón, los hallazgos van a ser compatibles con una lesión axonal difusa hemorrágica grado 2 según la clasificación de Adams. Bueno, como conclusión, la resonancia magnética ha permitido identificar múltiples lesiones axonales traumáticas asociados a microhemorragias distribuidas en la sustancia blanca frontoparietal bilateral. También se evidenció lo que es el compromiso del cuerpo calloso, específicamente a nivel del esplenio. La ausencia de lesiones hemorrágicas en el tronco encefálico nos permitieron clasificar este caso como una lesión axonal difusa hemorrágica grado 2 según Adams. Y bueno, estos hallazgos van a demostrar la importancia de la resonancia magnética para la detección, caracterización y valoración pronóstica de las lesiones traumáticas cerebrales. Gracias.